Bien, y en el panorama internacional hay que recordar que en el fin de semana, más precisamente el domingo, se están llevando adelante las elecciones generales en España. Bueno, para saber qué es lo que se está decidiendo, de qué manera se llega a esta instancia electoral, nada mejor que conectarnos con Claudio Fantini. Un placer, Claudio, tenerte nuevamente aquí en BTV Noticias. El abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Humberto? Un gusto saludarte. Bueno, el domingo elecciones generales en España. Debo confesarte que a nivel informativo, por lo menos aquí en Uruguay, no se le ha dado, no se ha venido siguiendo de una manera particularmente trascendente todo lo que vendría a ser, digamos, el periplo electoral. Sí hubo alguna noticia con respecto a un debate que se llevó a cabo hace pocos días atrás, pero poca cosa más que eso, te digo, ¿eh? Bueno, vos sabés que esta es una elección muy importante, no solo en España, sino en Europa, y diría es muy importante para las democracias en el mundo, porque lo que se está viendo en España es ese fenómeno que acá en la Argentina llamamos la grieta, esas divisiones profundas entre derechas e izquierdas que generan fracturas en la sociedad, y en esas fracturas lo que se ve es que supuran odio político, ¿no? Y es muy grave cuando las democracias llegan a ese nivel de fractura y de enfrentamiento, a ese nivel de polarización brutal. España tiene un antecedente terrible en su historia, un antecedente que la desangró entre el año 1936 y el año 1939, la guerra civil que enfrentó a republicanos contra falangistas, ¿no? Contra los fascistas liderados por Francisco Franco. No es esa, por cierto, la instancia que está viviendo ahora, pero siempre son alarmas que suenan en ese sentido cuando lo que se ve en los escenarios políticos de España se parecen al gallo rojo y al gallo negro, ¿no? Ese poema estupendo de la Guerra Civil Española que tan hermosamente cantaban unos compatriotas tuyos, Humberto, los olimareños, ¿no? La cuestión es que en esta elección del domingo, a la que se llega porque recientemente hubo elecciones regionales, quisieron saltar las alarmas. ¿Por Ujú. qué? Porque el oficialismo perdió significativamente y el gran ganador fue el Partido Popular, el de la centro derecha. Con esos datos en la mano, Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español, el partido de la centroizquierda socialdemócrata, pero asociado con partidos de izquierda dura, de la izquierda antisistema, convoca elecciones anticipadas. Van a ser este domingo y lo que se espera es que el ganador, según las encuestas, ¿no? Si se cumplen los vaticinios de las encuestas, ganaría Alberto Núñez Feijó, el líder del Partido Popular, el PP, el partido de la centro derecha, pero no le alcanzarían los votos o los escaños en el Parlamento para tener un gobierno en soledad, o sea, para hacer un gobierno exclusivamente del PP. Y podría hacer un gobierno de coalición con Vox, el partido que lidera Santiago Abascal y que hunde sus raíces en aquel momento oscuro de la historia española porque abreva ideológicamente en lo que era el falangismo. El falangismo fue ese ideario que se constituyó en un movimiento, la falange, y era un ideario ultraconservador, ultranacionalista, ultracatólico, era la versión española de lo que era el fascismo, ¿no? Su Ujú. gran ideólogo fue José Antonio Primo de Rivera y fue la ideología del régimen de Francisco Franco, ¿no? En Vox hay ecos de aquella ideología. Vox es la expresión del ultraconservadurismo ultracatólico español. En España hay una tendencia al ultranacionalismo. El ultranacionalismo está muy vinculado a la religión, porque España es un país que nació
creado por dos reyes fundamentalistas, Fernando de Aragón e Isabel la Católica. Entonces, la posibilidad es que si gana el PP, que es la centro-derecha, pero no le alcanzan los escaños en el Parlamento para un gobierno en soledad, es posible que haga un gobierno de coalición con Vox. La otra alternativa es que vuelva a ganar Pedro Sánchez y siempre tendría que seguir gobernando en coalición, en este caso con Sumar, que es la mega organización, el mega espacio de izquierda que ha creado su vicepresidenta, Yolanda Díaz. Claudio, últimamente nos hemos acostumbrado en materia informativa cada vez que hablamos de las elecciones en España, que luego a veces tras arduas negociaciones no se llega a acuerdos, no se llegan a gobiernos de coalición. ¿Cómo, valga la redundancia, se llega a este complejo panorama político en España con esta polarización de la que hablas, en la que, bueno, uno vio, yo vi apenas un fragmento del debate, el último que se realizó, a veces se llegan a posiciones verdaderamente muy, pero muy radicales? Así es, así es. Yo creo que ha ido mutando el escenario político español tras la muerte de Francisco Franco. En la década del 70 comenzó la transición a la democracia, Calvo Sotelo primero, luego ya en gobierno plenamente democrático estuvo Adolfo Suárez encabezando la administración pública, luego vinieron los largos gobiernos del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, con Felipe González a la cabeza. Después vino un gobierno del PP con José María Aznar a la cabeza, pasó a gobernar la centroderecha, después volvió la centroizquierda del Partido Socialista Obrero con Rodríguez Zapatero como jefe de gobierno, después volvió la centroderecha con Mariano Rajoy a la cabeza, y luego vino, tras la caída de Rajoy, por un voto de censura en el Parlamento, el gobierno de Pedro Sánchez. El gobierno de Pedro Sánchez es diferente a todos los gobiernos anteriores en lo siguiente. Como en todo sistema parlamentario, y España es parlamentarista, los gobiernos nunca logran, siempre tienen que tejer alianzas parlamentarias. No hubo nunca un gobierno en soledad absoluta. Lo encabezaba el Partido Socialista Obrero o lo encabezaba el Partido Popular, pero siempre tenían alianzas parlamentarias, o sea, alianzas en las Cortes, que es el Parlamento español. El Partido Socialista hacía alianzas en las Cortes, sobre todo con Convergencia y Unió, que era el partido nacionalista de los catalanes, que lideraba Jordi Pujol, histórico presidente del Parlamento catalán. Era un nacionalismo moderado. También gobernaba en alianzas parlamentarias con el Partido Nacionalista Vasco, con el Bloque Galego, con la Coalición Canaria. Lo mismo el PP. Eran siempre gobiernos con alianzas parlamentarias, ¿no? Este es el primer gobierno de coalición, o sea, no son alianzas parlamentarias a cambio de leyes que favorezcan a tal o cual región. El gobierno que encabeza Pedro Sánchez es un gobierno de coalición, le ha entregado ministerios a Podemos, Unidas Podemos se llamaba, el partido que lideraba Pablo Iglesias, de la izquierda dura, la izquierda antisistema, la izquierda que nació en las protestas cuando ocupaban las plazas, los llamados indignados. Bueno, eso es un gobierno de coalición. Yolanda Díaz es vicepresidenta y no es del Partido Socialista. Yolanda Díaz es una escisión de Podemos que luego formó un espacio que terminó absorbiendo a Podemos. Ese espacio es Sumar. Este es el primer gobierno de coalición, donde el Partido Socialista encabeza el gobierno, pero hay vicepresidentes de los partidos aliados, hay ministerios en manos de los partidos aliados. La gran pregunta es, si ganara el PP, ¿le va a entregar ministerios y una vicepresidencia a Vox, que es la ultraderecha, ¿no? Y cuyos votos en el Parlamento va a necesitar porque difícilmente alcance la mayoría plena?
Esa es la gran pregunta que flota, pero ya se está en otra etapa, en una etapa de gobiernos de coalición, ya no gobiernos de alianza. Por eso genera tanta expectativa lo que va a pasar a partir del domingo. Es posible que el lunes empiece a armarse un gobierno español en el cual por primera vez, por primera vez desde el régimen de Franco, la ultraderecha sea parte del poder. Muy bien, Claudio, nos has aclarado el panorama, esperaremos al domingo y el lunes veremos qué es lo que nos depara el nuevo escenario político. Muchísimas gracias, un abrazo grande, como siempre, un placer haberte tenido en BTV Noticias. Igualmente, Humberto, te dejo un abrazo, buen fin de semana.